Amigos, bienvenidos a USA en Español, noticia de última hora, anuncio del IRS para todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington con estos beneficios en medio de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que aún continúa viviendo el país. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy, les traigo una noticia muy importante para todas las personas que le han hecho seguimiento a la aprobación del gran paquete económico que, recordemos, ya se encuentra en el Senado de los Estados Unidos, esperando que el Partido Demócrata y los senadores demócratas se pongan de acuerdo para aprobar esta ley que va a beneficiar a todo el pueblo americano y va a beneficiar la economía. Recordemos, la crisis económica que vive el país necesita respuestas adecuadas y una de esas respuestas es este nuevo paquete económico, relanzar la economía americana, inyectarle más dinero al país, darle más asistencia al pueblo americano y a su gente que tanto ha sufrido por la crisis de la pandemia del coronavirus que aún continúa azotando a las familias americanas. Recordemos, el Senado se encuentra dividido 50-50, pero este procedimiento especial permitiría a los demócratas solamente con los votos de su partido poder aprobar esta ley que tanto necesita el país. Pero lamentablemente, para que esto ocurra, el presidente Biden y el Congreso tienen que convencer a dos personas. Esas dos personas, la primera de ellas, el senador Joe Manchin, demócrata por el estado de Virginia Occidental, y la segunda, la senadora Kyrsten Sinema, demócrata por el estado de Arizona. Estos dos senadores demócratas dicen que son demócratas, pero lamentablemente nunca votan con el Partido Demócrata, pues ellos dicen que el precio de la ley es muy alto, que no se puede endeudar al país, que esta ley no se puede aprobar de esa forma y que justamente no es la manera de atender esta crisis. Pues el presidente Biden y el Congreso y el liderazgo demócrata tienen que convencer a estos dos senadores de que el precio realmente no es alto y de que esta ley se va a pagar justamente por sí sola a través de poderes al IRS y la Agencia de Impuestos Internos para que pueda cobrarle más impuestos a los ricos y justamente obtener ese dinero para poder pagar por todos estos beneficios. Los demócratas en el Congreso han argumentado durante mucho tiempo que una de las mejores formas de pagar por la ley es aumentarle los impuestos a todos los ricos del país, quienes, según ellos, muchos de ellos se han beneficiado de manera desproporcionada e injusta de la ley de reforma tributaria del año 2017, aprobada por los republicanos y firmada por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, los últimos datos demuestran que esta afirmación es solamente mitología. Esta afirmación es solamente cuento y les voy a demostrar el anuncio que ha hecho el día de hoy el IRS justamente para decirle al país que las cosas no es como lo han estado diciendo y que ellos tienen un anuncio importante que darle al pueblo americano acerca del recorte de impuestos que efectuó el expresidente Trump. Los datos de ingreso publicados por la Agencia de Impuestos Internos muestran claramente y en promedio que todos los niveles de ingresos se beneficiaron sustancialmente de la ley de reforma tributaria de los republicanos y los mayores beneficiarios fueron los contribuyentes que trabajan y de ingresos medios. No el 1% superior, no las personas más ricas, no las grandes corporaciones, como muchos demócratas han argumentado durante mucho tiempo. Fíjense lo siguiente, el Partido Demócrata lleva tiempo diciendo el recorte de impuestos del expresidente Trump lo que hizo fue beneficiar a los ricos. Le recortó el impuesto a los ricos hicieron más dinero y lo contrario ocurrió con el pueblo americano y la clase trabajadora. Pues el día de hoy el IRS le anuncia al país que esto no es totalmente cierto. Y por el contrario, están diciendo el recorte de impuestos que efectuó el expresidente Trump durante su mandato y en el año 2017
lo que hizo fue ayudar a la clase trabajadora y a la clase media. Se le recortó principalmente los impuestos a las personas que menos ganan en el país y de esta manera se ayudó a mover la economía y a sacar adelante a la economía americana. Un análisis cuidadoso de los datos tributarios del IRS, uno que incluye el efecto de los créditos tributarios y otras reformas al código tributario, muestra que los contribuyentes con un ingreso bruto de $15,000 a $50,000 disfrutaron de un recorte de impuestos promedio del 16 al 26% solamente en el año 2018. El primer año en que entró en vigor la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de los republicanos y el año más reciente para que hayan datos disponibles. No es que no se quieran dar los datos del 2019 ni del 2020, es que esto funciona de una manera lenta y los únicos datos que se encuentran disponibles ya en este momento son los del 2018. Pues esta es una buena señal y esto lo que dice es que la ley en ese momento funcionó, ayudó a la clase media y a la clase trabajadora a recortarle los impuestos y esto se tradujo en el beneficio económico para todo el país. Los contribuyentes que ganaban entre $50,000 y $100,000 recibieron una exención fiscal de entre el 15 y 17%, y los que ganaban entre $100,000 y $500,000 justamente recibieron una exención fiscal entre un 11 y un 13%, lo que demuestra que la clase media y la clase trabajadora se vio ciertamente beneficiado con estas medidas. En comparación, ningún grupo de ingresos con un ingreso bruto ajustado de al menos $500,000, ninguno de ellos recibió un recorte de impuestos promedio superior al 9%. Y el recorte de impuestos promedio para las personas que ganaban más de $1 millón fue incluso inferior al 6%. Justamente esto lo que revela es que mientras más ganaban en el país en esa fecha, recibieron menos recortes de impuestos y las personas trabajadoras y que menos ganaban en el país recibieron mayores recortes de impuestos, como dijimos anteriormente, una forma de poder beneficiar al pueblo americano y mover la economía del país. Eso significa que la mayoría de trabajadores de ingresos medios y de clase trabajadora disfrutaron de un recorte de impuestos que fue al menos el doble del tamaño de recortes de impuestos recibido por los hogares que ganan $1 millón o más. Esto ha desmontado el mito que los demócratas han venido trayendo durante los últimos meses y los últimos años, que este recorte de impuestos solamente benefició a los hogares ricos en todo el país. Los datos del IRS muestran además que la ley de reforma tributaria, que incluyó una variedad de recortes, incluida una gran reducción en la tasa de impuesto, estimuló la movilidad económica. Esto lo que está diciendo justamente que la economía en general se benefició de esta medida que fue aprobada por los republicanos y firmada por el expresidente Trump. El hecho es que la ley de reforma tributaria del 2017 de los republicanos hizo exactamente lo que se prometió. Redujo los impuestos para todos los grupos de ingreso, brindó los mayores beneficios para los hogares de ingresos medios y estimuló el crecimiento económico que ayudó a reducir la pobreza y mejorar la prosperidad en todo el país. Justamente sería un grave error para los demócratas eliminar partes clave de esta legislación porque van a desmontar estos beneficios que se le dieron a la gente en esa oportunidad. Tenemos que entender que las políticas americanas y las políticas de este país tienen que tomarse decisiones en base al beneficio de la gente. No solamente porque fueron aprobadas por el expresidente Trump, los demócratas ahora van a venir a desmontarla. Tomen ventaja de algo que ya está hecho justamente y continúen dándole beneficio al pueblo americano que tanto lo necesita, como siempre lo digo, en medio de esta pandemia que tanto daño le ha hecho al país. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.